Seguimos en la pantalla de Canal E con el análisis de la ley Ómnibus y sus consecuencias, en especial respecto de la quita de su parte fiscal. Vamos a entender esas consecuencias de la mano de Aldo Abraham, que es economista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Lo mismo, Aldo, gracias por sumarte otra vez, en este caso para analizar y ayudarnos a entender un punto fundamental respecto del último movimiento clave en la ley Ómnibus antes de ser tratada. ¿Qué quiere decir y cómo veríamos el impacto de la quita de esta parte fiscal? Mira, claramente esta medida tiene que ver con agilizar la salida del resto de la ley Ómnibus. Fue una decisión que yo creo discutible, el haber presentado todo en un mismo paquete, distintos temas que entre sí no tienen mucho que ver, y eso estaba empantanando la posibilidad de sacar la parte de la ley Ómnibus que hace a las reformas estructurales, a la desregulación que necesita la economía para volver a recuperarse, ¿no? Y por eso es que justamente se ha sacado la parte fiscal, que es de gran importancia, ¿es cierto? Porque hay un compromiso del gobierno de igualar el total de sus ingresos al total de sus gastos, lo cual por ahí para nuestras finanzas personales nos parece absolutamente normal y lógico, pero a nuestros gobiernos del pasado les parecía que podían gastar sin fin y en exceso a lo que le ingresaban, pero eso determinaba la necesidad después de ir a pedirle al Banco Central, en un país que lamentablemente perdió el crédito, ir a pedirle al Banco Central financiamiento y que termináramos en un proceso hiperinflacionario como el que nos dejó el anterior gobierno, ¿no? Si uno lo que quiere es dejar de pedirle al Banco Central que emita para financiar al gobierno y tener inflación como los países normales de un dígito por año y no de dos dígitos por mes, bueno, ese tiene que ser un objetivo. Pero bueno, por lo menos si se aprueba la ley Ómnibus, creo que va a consolidar un poco más la percepción de la gente de que se está cambiando efectivamente el rumbo, y después en el Congreso habrá que discutir cómo se hace el ajuste fiscal, ¿no? Porque acá es cierto que por un lado te plantean, bueno, no aumentemos más impuestos, pero por el otro lado, cuando querés recortar gastos, los mismos que te dicen no aumentes los impuestos, te dicen no recortes los gastos, ¿no? Creo que debería haber una discusión un poco más razonable, ¿no? Entre todos los que están involucrados en el Congreso. Aldo, una parte ya la respondiste, pero te invito a explayarte desde este punto de vista. Con la quita de la parte fiscal, ¿tiene sentido que la ley Ómnibus salga así como quedó respecto del plan inicial de Javier Milei y de su equipo? Sí, sin lugar a dudas, porque la verdad es que también estás viendo muchísima resistencia a esta ley Ómnibus, porque la realidad es que durante las últimas décadas los funcionarios han generado regulaciones realmente absurdas, ¿no? Desde el gobierno, a veces para beneficiar y gestar privilegios o subsidios a empresarios, corporaciones intelectuales, gremiales, profesionales, y hoy es vital sacar esas regulaciones, sacar esos privilegios y sacar esos subsidios que estos sectores, corporaciones, los reciben a costa del bienestar de todos los argentinos. Alguien los paga, no es gratis que ellos ganan más por estos privilegios y subsidios. Alguien los está pagando, somos nosotros, el resto de los argentinos, y creo yo que es sumamente injusto que en un momento en que estamos todos haciendo un gran sacrificio para resolver los problemas que se heredaron de la anterior gestión, no solamente haya algunos que eviten ese sacrificio, sino que encima tengamos que hacer el resto. Muchos más sacrificios todavía para que ellos sigan ganando más plata. Acá claramente hay que terminar con todo esto de una buena vez. Y además de regulando la economía, no puede haber una economía que funcione con más de 67.000 regulaciones como tiene la Argentina. Lo que habilita es que se liberen las fuerzas
del trabajo, de la creatividad, del emprendedurismo de la gente, y por lo tanto haya alguna posibilidad de empezar a recuperar la economía. Y bueno, quedará para después ver cuánto más o menos impuesto inflacionario vamos a tener que pagar los argentinos en función de cuánto más o menos recorten el déficit fiscal con las medidas que se vayan tomando o se decidan tomar y sancionar en el Congreso el paquete fiscal, ¿no? Aldo, cuando hablamos de agilizar justamente el proceso de aprobación o al menos de tratamiento de la ley ómnibus, la decisión de quitar esta parte fiscal dejó algún artículo importante afuera. Digo, ¿había alguna parte de esa parte fiscal, valga la redundancia, que imprescindiblemente tenía que permanecer? La verdad es que todo el paquete fiscal debió haberse tratado y aprobado. Lo que es una realidad es que si yo hubiera tomado la decisión de el envío de la normativa necesaria para que sea sancionada en el Congreso, yo lo hubiera mandado desde un principio separado, ¿no? Yo hubiera mandado no un solo paquete, hubiera mandado por lo menos 2, quizás hasta 3 paquetes según los temas a tratarse, justamente para que desde el Congreso sea más fácil ir generando la credibilidad en la gente de que realmente hay un compromiso, no de toda la dirigencia argentina, pero sí de una mayoría suficiente como para que ese cambio de rumbo se dé, ¿no? Hay que tener en cuenta que un cambio de rumbo tan importante como el que ha votado la ciudadanía argentina en su gran mayoría en las elecciones no se puede dar solamente por la convicción de un presidente, porque acá tenemos una democracia republicana, gracias a Dios, se tiene que dar porque lo acompañan esta decisión también una mayoría de la dirigencia política. Y eso hay que discutirlo en el Congreso. Yo creo que está bien. Un punto más, ¿no?, al respecto de esto que me preguntas. Ojo, porque cuando vos tenés un paciente en terapia intensiva que está con una enfermedad terminal, como está la economía argentina, en un proceso hiperinflacionario que podríamos decir por el momento nos ha dado una tregua en la expectativa de este cambio de rumbo, por ahí vos vas y le decís, bueno, mirá, hay que tomar este medicamento, el tipo lo prueba y la verdad que es asqueroso. Y entonces alguien puede decirle, bueno, ¿por qué no le ponemos y lo diluimos con un poquito de agua para que sea más pasable, ¿no? Ahora, si vos le pones demasiada agua, evidentemente no va a curar al paciente. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta nuestros legisladores. Ojo, que si le diluimos demasiado las normas que se están mandando para cambiar de rumbo, no vamos a cambiar de rumbo. Y si no cambiamos de rumbo, ya sabemos a dónde nos trajo ese rumbo, ¿sí?, el actual rumbo, y a dónde nos puede llevar, que es una hiperinflación. Así que tratemos que por lo menos ese medicamento realmente logre curar al paciente, logre generar la credibilidad de que va a haber un cambio de rumbo en la Argentina. Para que eso suceda, ¿tiene que salir la ley ómnibus? Yo creo que es vital que salga la ley ómnibus y también va a ser vital que el paquete fiscal sea con los cambios que sean, pero siempre teniendo en cuenta esto que te acabo de decir, que cure al paciente, ¿sí? También es vital sacarlo, ¿no? Porque una de las cosas que han mejorado esta situación y que hace que no veamos toda una espiralización como veníamos viendo hasta diciembre de la inflación es que el Banco Central hoy ha mantenido hasta ahora la misma cantidad de pesos que había al final de la anterior gestión. ¿Qué pasaría si porque no sale la reforma fiscal, cualquier reforma fiscal que cierre los números de las cuentas públicas, tenemos que volver a emitir? Claramente vamos a estar en un grave problema. Se entiende. Aldo, gracias por la precisión de siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Igualmente. Vamos a seguir con más información y análisis en la pantalla de Canal E.